continuamos nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 92 de esta serie y el título de este sermón es Una sexualidad responsable. Vamos a leer en esta ocasión Éxodo 22, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: Si alguno engañare a doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo. A través de todo este libro hemos podido ver a Dios en estos atributos que hemos estado resaltando, como soberano, como redentor y también como juez. Hemos avanzado a través de la historia que nos narra el libro de Éxodo y hemos llegado hasta el monte Sinaí, hasta el lugar donde Dios le da la ley a su pueblo. Hemos visto los 10 mandamientos y estamos ahora, después de los 10 mandamientos, viendo algunas leyes casuísticas, algunas leyes para casos específicos en las que hemos podido nosotros conocer leyes para el sacrificio en esos tiempos, las leyes relacionadas con la esclavitud. También hemos visto leyes que han tenido que ver con el asesinato, cómo Dios juzga el asesinato, y también hemos visto en la última parte de nuestro estudio leyes que hacen responsable al hombre de sus actos. Estamos en esa parte donde Dios hace responsable a cada quien por lo que hace, ¿no? Por sus acciones. Entonces, en los versículos que vamos a estudiar hoy, encontramos una ley que responsabiliza al hombre en su sexualidad. Y es muy importante, muy interesante para todos nosotros esta parte, inclusive para nuestros jóvenes y niños que están creciendo y que deben aprender lo que Dios habla acerca de este tema. Para un mejor entendimiento he dividido este estudio en 3 partes. Y quiero que comencemos. El primer punto de la predicación en este día se titula Seducción irresponsable. Seducción irresponsable. Y vamos a estar mirando el versículo 16. Éxodo 22, versículo 16. Dice la palabra: Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella. Vamos a leerlo hasta ahí. El texto comienza hablándonos de un caso donde una mujer es engañada por un hombre, ¿no? Eso es lo que dice en nuestro texto, en la versión Reina Valera. Dice: si alguno engañar. La pregunta es: ¿cuál es el engaño? ¿De qué está hablando este pasaje? ¿A qué se refiere la palabra engaño específicamente? Pues para que nosotros podamos entender lo que el Señor está diciéndonos allí, pues vamos a ir un poco a ver lo que es el contexto de aquella época, y a entender algunas palabras que para nosotros en este tiempo pues no son muy comprensibles. Yo quisiera empezar mirando lo que dice el texto. El texto comienza hablándonos de una doncella. La pregunta es: ¿qué significa una doncella? ¿Qué quería decir esa palabra? La palabra doncella se refiere a una mujer virgen, es decir, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Y la pregunta que nos podemos hacer cuando vemos estos textos que hablan acerca de una mujer doncella o virgen es: ¿por qué el texto enfatiza que una mujer es virgen? La virginidad de una mujer en la Biblia, ¿por qué aparece allí ese énfasis, ¿no? ¿Por qué la Biblia dice que si la mujer es virgen, ¿no? Entonces, este tema de la mujer y de la virginidad de la mujer en la Biblia pues ha sido mal interpretado por algunos críticos modernos que han querido hacer pensar que si la Biblia habla de esto es porque es un libro machista, o que si la Biblia habla de la virginidad de una mujer es porque la Biblia prácticamente idolatra la virginidad de la mujer, y esos son pensamientos que no son acordes a la Biblia. La pregunta es: ¿por qué la Biblia trata ese tema de la virginidad de la mujer y le da importancia? ¿Por qué vemos en muchos de los textos que encontramos en la ley hace la diferencia de una mujer virgen a la que no es? Da algunos mandamientos donde resalta el hecho de que una mujer sea virgen. ¿Por qué? Entonces la respuesta es por causa del diseño y la ley de Dios. Y eso es importante, mis hermanos, que entendamos.
Porque hoy en día se acusa a los creyentes, o se acusa a los que confesamos la fe en lo que las escrituras dicen, como que es una religión machista, como que es que nosotros tenemos algunas eh, cosas en nuestra mente que no están correctas, y eso no es lo que la Biblia nos muestra. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la virginidad de la mujer, nos lo expresa por causa del diseño de Dios y de la ley. ¿Cómo así? Pues vamos a entender un poco esto. El diseño de Dios en cuanto al sexo debe ser dentro del marco del matrimonio, es lo que la Biblia nos enseña. Es decir, Dios cuando crea al hombre y a la mujer los bendice, y después de bendecirlos les da el mandamiento de que pueden procrear hijos, ¿no? Entonces aclaro que cuando digo yo matrimonio, cuando yo estoy diciendo matrimonio, no me refiero a la ceremonia como la conocemos hoy en día, ya que no siempre existió una ceremonia así como la que hoy en día tenemos, sino al compromiso pactual entre un hombre y una mujer, compromiso que se hace delante de Dios entre un hombre y una mujer. Entonces toda práctica que se efectuara dentro del contexto del matrimonio pues era bendecida porque era parte del matrimonio. La práctica del sexo dentro del matrimonio es bendecida por Dios, pero la práctica, toda práctica fuera de ese marco legal que Dios estableció, pues viene a ser un acto pecaminoso, contrario al diseño y la ley de Dios. Entonces, por esa causa nosotros vemos que Dios pone ahí en la Biblia estos temas, ¿no? O sea, para el mundo tal vez no hay ninguna restricción y tal vez para el mundo no hay ninguna ley en cuanto a esto de la sexualidad, pero la Biblia nos dice textualmente que Dios diseñó la sexualidad dentro del matrimonio y que eso es lo legal, eso es lo que es propio de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, todo lo que es fuera de este marco del matrimonio es pecaminoso y es contrario a la ley de Dios. Entonces, el sexo fuera de esa unión de fidelidad se conocía o se traduce en nuestras Biblias como fornicación. Y la infidelidad de una persona que es casada también se traduce en nuestras Biblias como adulterio, ¿no? En muchos casos. Ahora recordemos que Dios escribe su ley en el corazón del hombre desde la creación. Y pues nosotros vemos que aquí el pueblo está recibiendo esta ley en el Sinaí, pero tenemos que recordar que como Dios puso esta ley desde la creación en el corazón del hombre, pues todo el tiempo el hombre ha sido consciente de que la sexualidad está dentro de un marco legal, y el pueblo de Dios entendía que ese marco legal era el matrimonio y consideraba que todo acto que se salía de ese marco legal, que es el matrimonio, pues era pecado, era fornicación. Y por eso tenemos muchos textos como el de Génesis capítulo 38-24, en donde podemos ver que aún antes de la ley del Sinaí, pues el pueblo de Dios ya entendía que la sexualidad tenía un orden y un diseño de Dios. Génesis 38-24 dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y quemadla. Vemos allí un texto que nos recuerda un pasaje histórico del Génesis, de este mismo libro que es el Pentateuco. Recordemos que eso está dentro del Pentateuco y que nos muestra que el pueblo de Dios, incluso antes de la ley en el Sinaí, sabía y entendía que la sexualidad debería darse dentro del matrimonio y no por fuera. El adulterio era una violación al mandamiento de Dios y llegó a ser penado con la muerte. Más adelante, en Levíticos 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ojo, miren lo que está diciendo aquí: el adúltero y la adúltera, es decir, los dos. Este no es un mandamiento machista, como algunos han querido ponerlo, ¿no? Hacer pensar que la Biblia está errada, pues, y que tiene un sesgo ideológico hacia algo que está mal. No, recordemos que la Biblia no es cualquier libro, no es la opinión de un hombre, no es la opinión de Moisés, es la palabra de Dios. Así que la virginidad era importante en Israel, ya que testificaba de la pureza moral de la mujer. Por eso lo vemos en algunos textos. Testificaba de la pureza moral de la mujer, de su identidad con el diseño divino. Ojo, ellas eran del pueblo de Dios y querían estar acorde al diseño de Dios.
Y también testificaba de su sujeción a la ley de Dios. Recordemos que eso es importante en el pueblo de Dios. Entonces, por esa causa, pues la virginidad en la Biblia eh, se resalta, ¿no? La virginidad en la Biblia no es asunto de machismo, ya que la pureza sexual es demandada tanto del hombre como de la mujer. Más bien, la virginidad de la mujer era un honor, ya que testificaba de su fe. Entonces, y es lo que debemos comprender cuando leemos en el Antiguo Testamento todas estas palabras y todas estas cosas que dice acerca de lo que pasaba en medio del pueblo de Israel. A veces no comprendemos por qué el texto lo dice, pero lo que nos está resaltando es una realidad que es común a todos nosotros. Es decir, no es una cosa de cultura, no, es una cosa de la ley de Dios, del diseño de Dios, de cómo Dios hizo la sexualidad y cómo puede ser disfrutada. Entonces, cuando una mujer era violada, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros leemos que los textos donde vemos violaciones de mujeres, ahí dice que ellas fueron deshonradas. ¿Y deshonradas por qué? No por la virginidad en sí misma, no porque la mujer idolatrara la virginidad, como algunos han querido desviar el pensamiento bíblico, sino porque su cuerpo estaba siendo guardado conforme a la ley de Dios y de un momento a otro, de una manera violenta, había sido mancillado. Por eso ellas se sentían deshonradas. Recordemos el caso de Dina, la hija del patriarca Jacob, que aparece en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, que está antes de este, ¿cierto? Donde en Génesis 34:1, vamos a leerlo, el 1 y el 2, dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Otra vez ahí aparece el término, y la deshonró. ¿Qué quiere decir? Que ella se estaba guardando y fue deshonrada por este hombre que no era parte del pueblo de Dios. Ahora, yo creo que recordamos esa historia, pero miremos lo que pasó cuando los hermanos de Dina se enteraron de que su hermana había sido deshonrada. Dice en Génesis 34:7, miren lo que dice allí, dice: y los hijos de Jacob vinieron del campo y cuando los vieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel. Yo quiero que notemos nosotros la manera en que ellos están tomando esto. Dice que hizo vileza en Israel. Se enojaron. Miren que para ellos no fue algo normal. Dice: hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Miren cómo pensaban ellos. Esto no debió haberse hecho. Esto no está conforme al diseño de Dios. Esto no hace parte de lo que Dios ha mandado, y por eso ellos se sintieron mal, ¿cierto? Se entristecieron. La fornicación era considerada algo vil, que no debía hacerse en medio del pueblo de Dios. Finalmente, cuando los hermanos vengan la deshonra de Dina, ellos se justifican en el versículo 31. Génesis 34:31 dice: pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y es interesante lo que ellos dicen, ¿no? Porque en este contexto, una mujer que tenía relaciones sexuales sin estar casada era considerada una ramera. Y los hermanos no permitieron que Siquem tratara a su hermana de esa manera. Ellos entendían que la fornicación no era el orden de Dios. Y pues si nosotros miramos un poco la historia, pues muchas culturas de la época y de épocas posteriores también, pues tenían una sexualidad libertina y pecaminosa. La inmoralidad para ellos era normal. La fornicación, el adulterio, eran cosas normales, hasta el incesto. Pero el pueblo de Dios vivía conforme al diseño divino. Y eso es interesante, mis hermanos. Todo el tiempo ha sido así. Esta ley está recordando a los hijos de Israel en el desierto que la fornicación no está conforme al diseño de Dios para la sexualidad. Estas leyes en el Sinaí, específicamente esta, le está diciendo: hay un orden, hay un diseño, y esto debe ser así. Entonces recordemos que ellos venían de vivir 400 años en Egipto, donde era común muchas prácticas que eran contrarias al diseño de Dios. Nosotros, si leemos un poco de historia de Egipto, pues vemos que los egipcios tenían algunas prácticas que eran consideradas pecaminosas e incluso aberrantes dentro del pueblo de Dios. Y ellos habían vivido en ese pueblo durante mucho tiempo.
Así que muchas de esas prácticas se les tuvieron que haber pegado, ¿cierto? Y mucho de lo que nosotros vamos a ver más adelante nos muestra cómo ellos se dejaron afectar por esta situación. Pero el texto les está recordando que la sexualidad tiene un diseño y ese diseño debe ser respetado entre el pueblo de Dios. Hoy en día es lo mismo. Nosotros nos damos cuenta que para el mundo la pureza sexual de una señorita, pues prácticamente no tiene ningún valor. Y si hablamos de los hombres, pues menos podríamos decir. Pero en medio del pueblo de Dios, pues la cosa no es igual. Nosotros como pueblo de Dios valoramos lo que Dios nos ha dado. Valoramos el mandamiento de Dios. Valoramos lo que el Señor nos dice y nos reclama, que nosotros seamos fieles, que nosotros hagamos las cosas como Dios manda, que no usemos o no hagamos caso del mundo y de todas las modas y cosas que se ven, sino que nosotros nos aferremos a su palabra, a su mandamiento. Entonces, en medio del pueblo de Dios, la pureza sexual, tanto de hombres como de mujeres, sigue teniendo el mismo valor. Es un testimonio de nuestra fe, de que somos del pueblo del pacto, de que somos parte de los redimidos del Señor. Así debemos verlo hoy en día también nosotros. El texto también nos aclara, en este caso, que la mujer no estaba desposada. Entonces ya vimos que era una doncella, es decir, que era una mujer virgen, y por qué la Biblia le da trascendencia a este aspecto. Ahora, también el texto dice que no estaba desposada. Entonces, la palabra desposar, ¿qué significa? Pues, la palabra significa contraer un compromiso matrimonial. Era prácticamente un pacto hablado. En muchos casos, los padres eran los que se encargaban de los desposorios de sus hijos, ¿no? En la antigüedad recordemos que era así. Un ejemplo que registra la Biblia en Génesis es cuando Abraham va a buscar una esposa para su hijo Isaac. Si ustedes recuerdan, él envía a su criado a buscar una esposa para su hijo de medio de su pueblo, y el criado va y hace toda la transacción. Esto era, si nosotros miramos la transacción completa que está en Génesis 24, pues vemos que esa era la costumbre de ese tiempo. Sin embargo, en este ejemplo pues podemos ver que no era asunto de que solo los padres decidían, sino que ellos también le preguntaron a la mujer si ella estaba dispuesta a casarse con él. Es decir, no era solamente un trato entre los padres obligando a la mujer, sino que la mujer también tenía parte allí en medio de este desposorio. Entonces, digámoslo así, el desposorio era ese compromiso que se hacía de matrimonio con una persona. Obviamente, cuando llegaba el tiempo de casarse, los prometidos hacían el matrimonio, que no siempre fue la ceremonia como la que hoy en día conocemos. El matrimonio era el compromiso de una pareja de unirse para toda la vida. Y ese compromiso se sellaba con la intimidad, ¿cierto? Con la relación sexual entre esposos, ¿no? Ya casados. Entonces, solo dentro del pacto matrimonial, esa sexualidad era lícita. Si una pareja se había comprometido de matrimonio y antes de celebrar el compromiso, alguno de los dos tenía relaciones sexuales con otra persona, era considerado adulterio y era penado con la muerte. Pero nuestro texto nos aclara que esta mujer no estaba desposada, es decir, no tenía compromiso de matrimonio ni estaba casada. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el texto? El texto nos está mostrando a una mujer creyente, soltera, que se había guardado del pecado y que no tiene ningún compromiso de matrimonio con nadie. Ese es el caso que nos está mostrando, para que nosotros lo entendamos mejor. Entendiendo esto, ahora sí veamos qué es lo que la Biblia dice acerca del engaño. ¿Cuál es el engaño? Porque el texto empieza hablándonos de un engaño. Dice que cuando un hombre engañara a una doncella. Entonces, cuando nuestro texto dice que si alguno engañara a una doncella, si nosotros miramos esa palabra, la traducción de esa palabra, sería mejor traducirla con la palabra seducción, porque en nuestro contexto, que estamos hablando de una relación entre un hombre y una mujer, esa palabra encaja mucho mejor y es parte de la traducción que se le da a nuestro idioma. Muchas Biblias tienen, en vez de la palabra engañar, tienen la palabra seducir. Es el caso de la Biblia Dios habla hoy, que en ese versículo dice así:
En caso de que alguien seduzca a una mujer virgen que no esté comprometida y la deshonre, entonces, como podemos ver aquí, esta traducción nos da la palabra seducir, ¿no? En caso de que alguien seduzca a una mujer. El versículo nos presenta a un hombre que seduce a una mujer soltera, llevándola a tener relaciones sexuales sin ser desposada, sin desposarla a él como su mujer. Es decir, seduce a una doncella del pueblo de Dios, llevándola a fornicar y haciéndola pecar contra Dios. Y esto es lo que viene a ser el pecado, esto es lo que viene a ser el caso, ¿no? Que nos está presentando la ley. La ley nos está presentando un caso donde un hombre hace que una mujer termine pecando contra Dios con la fornicación. Es muy parecido al caso de Dina, aunque debemos notar que el delito que se está dando aquí no es una violación, es una seducción, ¿no? El texto no dice que fue violada, dice que fue seducida. Sin embargo, su actuación es vista como un delito, porque incita a una mujer a tener relaciones sexuales fuera del compromiso matrimonial. Sí se dan cuenta cómo el texto nos está mostrando la gravedad de un caso como estos. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque hoy en día, para nuestra cultura pecaminosa, para nuestra sociedad en este tiempo, la fornicación es algo normal, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es algo normal y no tiene ningún problema o es pecado? No, la Biblia dice que es pecado, la fornicación es pecaminosa. Y esto es lo que el versículo nos está mostrando. Está mal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y Dios, aquí en esta ley, en esta legislación, hace responsable al hombre por sus actos. Y pues si nosotros miramos hoy en día, todavía los hombres hacen algo parecido a lo que dice este texto, engañan o seducen a las mujeres aparentemente porque las aman, y la realidad es que las seducen por lo único que ellos desean, que es el tener relaciones sexuales con ellas. Eso todavía pasa aquí hoy en día, el hombre sigue siendo igual de pecador. Hay hombres que inducen a las mujeres a fornicar y las usan como por satisfacción, y después de un tiempo las dejan destruidas emocionalmente, llenas de rencor y de odio hacia los hombres. Y esto es lo que se ve todavía hoy en día. ¿Cuántas desgracias se producen a causa del pecado sexual hoy en día en nuestra nación? ¿Cuántos daño emocional en las personas, tanto en hombres como en mujeres? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos embarazos no deseados? ¿Cuántos abandonos de niños? ¿Cuántos abortos deja la fornicación en nuestro país? Todavía la fornicación es un pecado, es una plaga para nuestro país, para nuestra realidad aquí en Colombia y en el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo lo mismo, un pecador. Un pecador que atenta contra el diseño de Dios, que atenta contra el orden de Dios. Esto hoy en día podrá parecer normal, la fornicación. Incluso en la actualidad la mujer, en un acto de rebeldía frente a los abusos de los hombres, se iguala al hombre en perversión y corrompe su sexualidad también. Obviamente esto, en vez de arreglar las cosas, ¿qué hace? Las empeora. Obviamente esto no es la solución para nada, y no, porque no podemos arreglar un mal con otro mal. Pero según esta ley, en la nación naciente de Israel, en la nación que se estaba formando allí, que estaba teniendo una legislación, en la nación de los hijos de Israel, como dice el texto, esto no sería de esta manera. Esto nos lleva a nuestro segundo punto que tenemos hoy, el día de hoy. El segundo punto lo he titulado responsabilidad. Y vemos en el versículo que estamos leyendo, en la segunda parte, dice la palabra del Señor: deberá dotarla y tomarla por mujer. Deberá dotarla y tomarla por mujer. Y ese texto es muy interesante, ¿no? En medio del pueblo de Dios, si alguien seducía a una mujer para tener relaciones sexuales con ella sin estar casados, la ley le demandaba responsabilidad frente a ese acto. El texto dice: deberá dotarla y tomarla por mujer. Miren, hoy en día, si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y la deja embarazada, él puede salir corriendo y no hay problema prácticamente. Si al caso le toca pagar una cuota y ya.
Pero la ley de Israel decía que si un hombre tenía relaciones sexuales con una mujer, no dice si queda embarazada o no, pero dice deberá adoptarla y tomarla por mujer. O sea, ni siquiera era porque había quedado embarazada, era porque era su responsabilidad. La sexualidad es una responsabilidad, es un regalo de Dios, pero es una responsabilidad. Y esto va tanto para hombres como para mujeres. Hay mujeres que tienen relaciones sexuales como si eso no tuviera ninguna responsabilidad, como si no fuera algo de responsabilidad. Quedan embarazadas y sencillamente la opción es abortar y ya. Pero eso no es responsable, eso no es justo delante de Dios, no está conforme a la ley de Dios. Entonces la responsabilidad que Dios nos demanda es tanto para hombres como para mujeres. La palabra dotarla, que vemos aquí, que dice deberá dotarla, no se refiere solamente al hecho de sostenerla financieramente, sino que está hablando de pagar la dote al padre. Algo que para nosotros no es muy conocido en nuestro tiempo, en nuestra cultura. ¿Qué era la dote? Pues era una suma considerable en dinero o en bienes que el hombre entregaba al padre de la novia, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, todo hombre que quería casarse debía dar una dote, ¿cierto? Es decir, tenía que dar algo, un dinero, al padre de la novia. Después de que el hombre se comprometía con una mujer, cuando ya había sido hecho el compromiso hablado, el novio debía pagar la dote por la novia al padre o a la familia de la novia. Esto también se ve en el caso de Rebeca, por eso cuando nosotros leemos en Génesis, el criado iba con unos camellos llenos de tesoros, ¿no? De cosas preciosas. ¿Por qué? Pues porque era la dote que llevaba a la familia de la novia. Para calcular la dote por una mujer en ese tiempo, pues nosotros tenemos en la Biblia el caso de Jacob. ¿Recuerdan cuánto duró Jacob trabajando por Rebeca? Fueron 7 años, ¿cierto? Y 7 por Lea. Entonces, imagínense ustedes cuánto era la dote. La dote no era el sueldo de un mes, era el sueldo de 7 años. Así que era un precio bastante caro, ¿no? El que había que pagar. Y nosotros podríamos decir, llegar a pensar, ¿por qué, no? ¿Por qué se pedía una dote? ¿Por qué esa costumbre? Algunos pensarán que es una especie de venta de la hija, pero no es lo que es en realidad. Si nosotros miramos un poco acerca de por qué se daba dote en ese tiempo, entonces tenemos que recordar que cuando los padres de una joven daban a su hija en matrimonio, ellos disminuían la productividad de la familia. Si nosotros miramos el tiempo en que se desarrollan los hechos y que nos está hablando el Señor, pues a diferencia de la vida de hoy en día en las ciudades, en donde los jóvenes crecen y van a estudiar todo el tiempo, hasta cierta edad, en el campo y en este tiempo específico, pues las cosas no eran así. En el campo, cuando un muchacho va creciendo, pues él va ayudando con las distintas labores de la finca, ¿no? Aprenden a ordeñar, aprenden a hacer todas las labores productivas del campo y son parte de la productividad de la familia. Una joven es parte de la productividad de una familia. Entonces, cuando una jovencita se iba a casar, pues obviamente una joven dada de matrimonio aumentaba la eficacia de la familia del novio, ¿cierto? De la nueva familia que iba a formar, pero disminuía la eficacia, disminuía la productividad de la familia del padre. Es decir, se le iba a ir parte de su productividad en su tierra. Entonces ellos consideraban que era justo cada vez que un hombre iba a tomar a la mujer por esposa, pues compensar al suegro de alguna manera. Él iba a perder, ¿cierto? Él iba a perder una preciosa ayuda en su casa, iba a perder parte de su productividad como familia. Entonces el novio iba y prácticamente daba un dinero resarciendo esa situación en compensación porque él iba a tomar su hija para que fuera su mujer. Entonces es interesante, ¿no? Es una compensación esa dote. El novio debía pensar de esta manera, él debía decir, yo le voy a sacar la hija a este hombre de su hogar, él va a perder, pues es justo que yo compense esa pérdida. Y entonces se hacía esta transacción. Esa dote era pagada al padre, quien tenía la libertad de guardarla para sí
o de dársela a la hija, como en muchos casos ocurría, para la hija que se iba a casar. Entonces la ley que estamos estudiando ordenaba al hombre que sedujo a la doncella que pagara al padre la dote por ella. Ojo, hubo un muchacho, un joven, una persona que sedujo a una mujer, un hombre que sedujo a una mujer para tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué decía la ley? Decía, usted tiene que pagar la dote, ¿cierto? Así como Jacob tuvo que pagar la dote por su mujer, así este hombre tendría que pagar esa dote por aquella mujer con la que tuvo relaciones sexuales. Y es interesante esa ley, ¿no? La ley que estamos estudiando ordena al hombre pagar al padre la dote por ella. Pero la ley no se queda allí. También lo obliga a tomarla por esposa. Lo obliga a tomarla por esposa. A casarse con ella como un hombre decente. Y es interesante. Esto era justo. Esto era lo que era justo. Así era que debía actuar un hijo de Dios, ¿cierto? Los hijos de Dios debemos ser responsables con nuestros actos. Debemos ser responsables de todo lo que hacemos, incluyendo nuestra sexualidad. Y debemos también enseñar a nuestros hijos a ser responsables, mis hermanos. Uno de los grandes pecados de los padres en este tiempo es que tenemos la necia idea de que nuestro deber es liberar a nuestros hijos de toda responsabilidad. Y esa es una idea muy necia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es criarlos en una cápsula, en una burbuja que no es la vida real. Y esto ha hecho que cada vez más los jóvenes actúen como personas que no tienen ningún compromiso ni con su prójimo, ni con la sociedad, ni con nadie, y como verdaderos irresponsables y sinvergüenzas. Bueno, eso es una realidad. Cuando criamos hijos donde les curamos la flojera, donde les cuidamos para que no tengan que tener ninguna responsabilidad, pues ellos van a crecer de una manera que es equivocada. Se van a volver unos sinvergüenzas, que no les importa a los demás, que no les importa la sociedad, no les importa nada, que van a ser irresponsables. Y hay padres, hermanos, desafortunadamente, que van detrás de sus hijos tratando de arreglar todos los desastres que ellos van dejando, hermanos. Y no debería ser así. Nosotros debemos hacer a nuestros hijos responsables de sus actos. Debemos permitir que ellos experimenten lo que es ser responsable, mis hermanos. A veces tenemos un amor que no es amor, que es alcahueta, y eso no es el amor de la Biblia. Criar un hijo es todo lo contrario a estar detrás de ellos arreglándoles lo que ellos dañan. No, criar un hijo es hacerlo responsable, enseñarlo a ser responsable de lo que hace. Y esto es importante, mis hermanos, que nosotros levantemos una generación responsable de sus actos. Todas las leyes que hemos estado leyendo y estudiando los últimos domingos han tenido que ver con la responsabilidad. Responsabilidad cuando usted daña algo, responsabilidad cuando usted se roba algo, responsabilidad cuando usted saca un préstamo, responsabilidad en todos estos casos, el de hoy, responsabilidad cuando usted tiene relaciones sexuales con una mujer, sea responsable. Y esto es interesante, esto es maravilloso para nosotros como iglesia. Tenemos nosotros que valorar todas estas enseñanzas que son parte del diseño de Dios. Esta es la forma como el Creador nos hizo y es la forma en que nosotros debemos vivir de una manera responsable. La ley dice, debe dotarla y tomarla por mujer, ¿cierto? Ah, listo, usted está muy desesperado y tuvo relaciones sexuales con una mujer, con una doncella, listo. Entonces, dótela, ¿cierto? Pague la dote al papá y cásese con ella. Es lo que dice esta ley. Desafortunadamente, hoy en día, pues lo que abunda son hombres irresponsables que no quieren responder por sus actos, ¿cierto? Que viven haciendo daño a las mujeres, que viven dejando hijos a diestra y a siniestra, y que esto afecta a la sociedad, afecta a la vida de las personas, afecta a todo. Algunos pensarán, escuchando esta predicación y todo esto que nos está enseñando el Señor, algunos pensarán que estos son conceptos muy anticuados. Pero si nosotros nos damos cuenta, la realidad es que esta enseñanza, este pasaje de la Biblia, es parte de la eterna sabiduría de Dios, que es pertinente no solamente al tiempo de Moisés, sino a todos nosotros. Como les dije, esto no está hablando simplemente de la cultura de ese tiempo, está hablando del diseño de Dios. Está hablando de cómo es el diseño de Dios. Por eso esta palabra es pertinente para todos nosotros.
que la cultura hoy en día, que la manera en que vive la gente hoy en día, que el desenfreno social que hay hoy en día, juzgue estas enseñanzas de pronto como retrógradas y anticuadas, no quiere decir que lo sea. Esta es la bendita palabra de Dios y para los creyentes debe ser la norma de fe y conducta. Todavía para nosotros como pueblo de Dios, todavía la pureza sexual del hombre y de la mujer es una virtud. Así el mundo diga lo contrario, así el mundo se burle, así el mundo estigmatice. La realidad es que es una virtud la pureza sexual. Todavía es cierto que el sexo, según el diseño de Dios, es para disfrutarse dentro del matrimonio. Todavía es cierto, no importa lo que diga el mundo en este tiempo. Todavía el sexo fuera del matrimonio es llamado fornicación y la infidelidad es llamada adulterio, no importa las modas. Ahora hay una cantidad de modas en el mundo que lo que hacen es decir que es normal el pecado y que no es pecaminoso los actos que la Biblia condena como pecaminosos. Hoy en día está este asunto entre los jóvenes del poliamor, que es prácticamente un todos contra todos, y es fornicación a diestra y a siniestra. Aumentan los casos de violaciones, aumentan los casos de mujeres en estado de embarazo que no desean tener su hijo, aumentan los casos de los abortos, aumenta la irresponsabilidad, todas estas cosas. Y aún en los matrimonios, ahora existe lo que llaman el matrimonio libre, y es un matrimonio donde la pareja puede tener relaciones con otras personas sin afectar el matrimonio. Esto no es más que pecado de fornicación y adulterio. Llámenlo como lo llamen, le podrán poner nuevos títulos, le podrán decir como quiera, pero esto es pecado, eso está mal delante de Dios. Y por todas esas cosas tendrá el hombre que dar cuentas delante del trono del Dios Santo. Todavía, hermanos, la mujer que se deja seducir de un hombre charlatán pierde. Eso es una realidad. Todavía los hombres y las mujeres estamos llamados a ser responsables con la sexualidad. Mis hermanos, debemos considerar lo que el texto dice. Debemos considerar nuestra responsabilidad, la responsabilidad, y debemos enseñarle a nuestros hijos esa responsabilidad. Debemos enseñarle a nuestros hijos la responsabilidad en su sexualidad también. Y pasemos al tercer punto de nuestro estudio de hoy, que he titulado Justicia. ¿Por qué justicia? Miren lo que dice el versículo 17. Dice, si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Aquí vemos el caso de que el padre de familia, en medio de toda esta transacción, de que su hija fue engañada o seducida por un hombre y que ella tuvo relaciones sexuales con este hombre, ¿qué pasa si el padre dice yo no quiero? Y eso es, no quiero que ella se case con este hombre. ¿O qué pasaría si la misma hija le confiesa a su padre que no quiere casarse con este hombre? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En este texto nos muestran esto, ¿no? Este texto es muy importante ya que la ley obliga al hombre a casarse con la mujer, al que hizo el daño, ¿cierto? Al que engañó, al que sedujo, dice. A este hombre le obliga a casarse con la mujer virgen, pero no obliga a la mujer y a su familia a aceptar a aquel hombre como esposo. Es decir, aunque la ley era fuerte con el hombre diciéndole tiene que casarse con ella y tiene que dotarla, la ley no es igual con la mujer o con el padre de familia de esta mujer que ha sido seducida. No, la ley le dice al padre de familia, si usted no quiere, no la case con ese hombre. Y eso es interesante, eso se llama justicia. Algunas culturas con leyes similares que obligaban al hombre a responder, pero no hacían esta aclaración que hace este versículo, pues terminaban siendo injustas y terminaban dando lugar a un pecado mayor. Porque algunos hombres que deseaban casarse con una mujer específica y que eran rechazados por esa mujer, lo que hacían era violarla. Y después de violarla, él decía, bueno, ahora la ley me obliga a casarme con ella. Y terminaba él casándose con la mujer que no quería tener nada con él. Entonces, si nos damos cuenta, eso era una injusticia. Pero la ley de Dios, la ley que el Señor está dando allí en el Sinaí, es una ley justa, porque Él determina que el hombre está obligado a casarse con ella y que debe dotarla, pero dice que si el padre o la mujer, ¿cierto? Si el padre se da cuenta de que la hija no quiere, ¿cierto? Él puede decir,
no se va a hacer ningún matrimonio. Yo no se la voy a entregar a usted. Y eso es maravilloso, hermanos. Eso hace parte de la justicia de Dios. Eso hace parte de Dios cuidando a esta mujer de esa situación. Entonces la ley de Dios deja claro que si el padre no quería dársela por esposa, estaba libre de no hacerlo. Y esto hacía justicia a la mujer y a su familia, mis hermanos, porque no se puede, no obstante que la mujer está siendo seducida y está siendo llevada al pecado, no podemos terminar castigándola también, no. Y hay algo que me parece interesante en este versículo que al final hace una aclaración, y es que el hombre, a pesar de que el padre de familia no lo reciba como su yerno, el hombre sí tiene que pagar la dote, ¿cierto? Eso quiere decir que el rechazo por parte de la familia de la mujer no le eximía al fornicario, al seductor, pues, de pagar su dote al padre de la joven. El seductor siempre tenía que pagar. Casado o no, el seductor debía pagar por sus actos. Y esto es justicia, mis hermanos. Es interesante. Entonces, esto hacía que esta ley hacía que el hombre pensara en lo que estaba haciendo. Esta ley responsabilizaba al hombre de medio del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, y le hacía pensar en sus actos, ¿no? Hoy en día, si un joven tiene relaciones sexuales con una muchacha y se vuela y no hace nada, pues muchas veces eso queda como que así nomás y no pasó nada. Pero en Israel no era así. En Israel se hacía responsable al hombre de sus actos. La sexualidad no era un desorden, no era una locura como lo que estamos viendo hoy en día en muchos de los países eh, latinos. Tenemos una gran tasa de desorden en cuanto a la sexualidad, de abortos, de embarazos no deseados, le llaman, ¿cierto? Y todas estas cosas son parte del desenfreno sexual que hay en medio de nuestras naciones. Pero en la Biblia dice que si un hombre hacía algo como esto, tenía que responder. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque nos lleva a reflexionar. Ser hombres para algunos es ser machista, ser abusivo, ser orgulloso, ser altivo, ser déspota, es no interesarse por la responsabilidad de sus actos. Pero según la Biblia, ser hombre es tener el privilegio de liderar, de ser ejemplo, de sostener, de guiar, de proteger, de enseñar. Y esto es ser hombre en verdad. Por lo tanto, la Biblia no es como algunos han querido tildarla, no es machista, ¿no? El machismo no es nada parecido a lo que la Biblia nos muestra, ¿no? El machismo no es lo que la Biblia defiende, ¿no? Dios defiende la responsabilidad que tiene el hombre frente a sus acciones en todos los ámbitos de la vida y especialmente aquí en el ámbito sexual. Los hombres deben ser responsables, los hombres deben ser ejemplo, los hombres deben sostener, deben liderar con responsabilidad, con ejemplo, mis hermanos. Y eso es a lo que nosotros como caballeros estamos llamados a hacer. La sexualidad es un precioso regalo de Dios que debe ser disfrutada dentro del marco legal del matrimonio. Jóvenes, esta es una realidad todavía, hoy en día. Muchos jóvenes se dejan llevar por la presión de la sociedad, por sus amigos, por las amigas, y terminan cometiendo actos que les cuesta caro y por los que van a tener que pagar ellos mismos. Entonces yo les animo, jóvenes, no se dejen llevar por el desenfreno de hoy en día, teman a Dios. Dios nos ha llamado a una sexualidad dentro del marco que Dios puso. Los padres cristianos no podemos ceder a la presión social de nuestra cultura libertina. Debemos enseñar a nuestros hijos el diseño de Dios para la sexualidad. Debemos enseñarlo. ¿Quién se lo va a enseñar a ellos? Nosotros, los padres, estamos llamados a eso. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables con su sexualidad. Debemos enseñarles a respetar el cuerpo de los demás. Debemos enseñarles a respetar, a lo que Dios ha mandado en la Biblia acerca de la sexualidad. Eso tenemos que enseñárselo a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia está allí para decirnos lo que Dios manda, lo que Dios nos está exigiendo a nosotros. Así que, mis hermanos, no se dejen intimidar por el mundo, por las modas, por lo que es normal para la sociedad. No se dejen intimidar porque los hijos de pronto les digan que parecen dinosaurios, retrógradas. No nos dejemos intimidar por la sociedad, porque nosotros tenemos el llamado de Dios a hacer nuestro papel, nuestro
nuestra responsabilidad paterna, que es enseñar a nuestros hijos la bendita palabra del Señor y lo que Dios dice acerca de temas como estos. Los jóvenes cristianos deben aprender a ser maduros, a crecer con un carácter firme, basado en el conocimiento de la verdad revelada de las Escrituras y no simplemente de amenazas legalistas. Muchos padres piensan que la forma de lidiar con esas situaciones es amenazar a sus hijos. Y amenazando a sus hijos. Y eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No es amenazar a nuestros hijos, es enseñarles la verdad. Es enseñarles a pensar como Dios manda. Es enseñarles que ellos no tienen que estar sometidos a la cultura o al qué dirán o a todas esas cosas. Que nosotros tenemos una realidad, una verdad eterna, la verdad eterna de la palabra de Dios que nos enseña cómo debe ser nuestra vida delante de Dios. Nuestros hijos no pueden vivir como cautivos de la cultura y de todo lo que se está viendo hoy en día. Nuestros hijos deben crecer con carácter. Yo les animo, jóvenes, ustedes tienen que crecer con carácter. Que no les dé pena testificar de su fe, que no les dé pena decir su manera de pensar, confesar su manera de pensar. Que podamos ser jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego, que no temblaron, no temieron delante del rey y se quedaron callados, sino que ellos confesaron su fe, pase lo que pase. Nosotros tenemos que aprender a ser así. Y yo les digo, jóvenes, si una persona, para ser su amiga, usted tiene que hacer lo que ella le diga, eso se llama manipulación y eso no está bien. Un amigo es el que sabe que usted es diferente y aún así está con usted. El resto no sirve para nada, el resto no es amigo, el resto no son amistades, ¿cierto? El resto no son amistades. Hoy en día se confunde mucho ese término con lo de las redes sociales, que tengo 100 amigos en Facebook, que tengo no sé cuántos amigos. Eso no es un amigo es el que está con uno, siempre, ¿cierto? Es el que está con uno a pesar de que uno piense diferente. Así que mis hermanos, la amistad debe ser medida de esa manera, no nos conviene amistarnos con alguien que nos quiere manipular para hacer su voluntad. No nos conviene. Debemos hacer la voluntad de Dios sobre cualquier situación, sobre cualquier presión que tengamos. Debemos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es correcto, lo que la Biblia nos está enseñando. Y yo quiero terminar poniendo esto un poco en la realidad nuestra, mis hermanos. ¿Qué nos quiere enseñar hoy el Señor? Que los creyentes estamos llamados a la santidad y eso incluye el aspecto sexual. Así que si estás pasando por un tiempo en donde tienes alguna presión en tu vida, en este área, si estás luchando contra un pecado sexual, pues Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando al arrepentimiento. La Biblia dice que la solución no es negarlo, sino confesarlo. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Así que mis hermanos, la cuestión no es negar el pecado, la cuestión no es hacer el que nosotros no tenemos nada de malo en ese aspecto, no, todos en alguna manera luchamos contra la tentación sexual. Recordemos que el solo hecho de mirar una persona para codiciarla en nuestro corazón, eso ya es adulterio, dice la Biblia. Pero este arrepentimiento que Dios nos está llamando a tener hoy, pues no es hacer promesas que no podemos cumplir. Muchos piensan que el arrepentimiento es decir, a partir de hoy, mejor dicho, viviré como un ángel y no pasará nada malo por mi cabeza. No, la realidad es que nosotros somos pecadores, que estamos en un mundo que es pecaminoso. La realidad es que estamos siendo bombardeados por los medios, por muchas situaciones, por la cultura de hoy en día y por el pecado de los demás, todo el tiempo con tentación. Pero nosotros somos llamados a ser santos en medio de esta tierra. ¿Vamos a ser tentados? Claro que sí. ¿Nos veremos asaltados por malos pensamientos? Obviamente. Por malos deseos. Prácticamente eso es inevitable. Pero la Biblia nos manda a hacer lo que sí podemos frente a la tentación sexual. La Biblia sí nos dice que podemos hacer frente a la tentación sexual. Y les voy a dar algunos de estos pasajes que la Biblia nos enseña acerca de la tentación sexual, cómo podemos hacer frente, qué es lo que podemos hacer según la Biblia, qué es lo que debemos hacer. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ojo, ¿cuál es el mandato aquí? Es huir de la fornicación.
Me parece interesante porque lo que está diciendo el texto, pues parece un poco cobarde, ¿no creen ustedes? Que diga huir, pero según la Biblia, huir no es de cobardes, ¿cierto? Huir en este caso no es de cobardes. No siempre que una persona huye es un cobarde, no. Huye porque es sabio, huye porque sabe que eso es lo que le conviene. Huir de la fornicación es lo que nos dice el texto. Miren que no nos dice, hágale frente porque usted puede, no. ¿Qué dice la palabra? Huya de la fornicación. Si la situación es de adulterio, la Biblia también habla del adulterio en Proverbios 5:8, hablando de la mujer extraña, dice, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Ojo, ahí dice el texto cómo debemos obrar, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Entonces el texto dice, el primero decía, huye de la fornicación. El segundo dice, aleja de ella tu camino. Y es interesante, mis hermanos, algunos dicen es que yo no sé qué pasó, no sé qué pasó, no. Nosotros damos el lugar, nosotros accedemos a momentos y circunstancias que nos comprometen. A los jóvenes dice en 2 Timoteo 2:22, la palabra dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, son textos que están diciendo constantemente lo mismo. No te acerques, no crees espacios para el pecado. Huye de las pasiones juveniles. Otra vez, huye. Y esto nos recuerda a José huyendo de la situación pecaminosa. A los solteros también la palabra de Dios les dice en 1 Corintios 7:9, dice, pero si no tiene el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y ese texto es importante, ¿por qué? Porque nos recuerda que la sexualidad no es pecado. Nos recuerda que el tener deseos sexuales no es pecado. Pecado es cuando todo esto está enfocado mal, de una manera que no es la correcta y fuera del diseño de Dios. Pero si la Biblia dice, si usted es tentado, si usted desea tener sexualidad, pues cásese, dice la Biblia. No es pecado el sexo. Lo que es pecado es salir del diseño de Dios, sacarlo del diseño de Dios, como el mundo que lo corrompe. Nosotros, como creyentes, estamos llamados, si tenemos deseos de matrimonio, casémonos. Y ya. No hay excusa. La Biblia dice que seremos tentados, pero que Dios da la salida para que podamos soportarla. Finalmente quisiera citar Gálatas capítulo 5, versículo 16, que dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos llamados a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Estamos llamados a buscar de Dios. Estamos llamados a depender del poder de Dios. A orar a Dios, como dice el Padre nuestro, diciendo, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Estamos llamados a depender de su fuerza, de su poder. Nosotros somos pecadores. Y si nos abandonamos a nuestra propia fuerza, vamos a caer. Como cayeron muchos hombres en la Biblia, en este área. Pero nosotros, como creyentes, debemos depender de Dios. Recordemos que nosotros somos lo que somos por la obra de Cristo en la cruz. Somos salvos solamente por gracia, porque Cristo vino un día a morir en una cruz por nuestros pecados para darnos salvación. Así que dependemos de Él para nuestra salvación, pero también para nuestra santificación. Estamos llamados a orar como el Señor Jesús nos enseñó, dependiendo de Dios para nuestra vida. Y hermanos, como dicen los textos que leímos, huyamos del pecado sexual. Huyamos de lo que está mal, de lo que no es correcto. Martín Lutero dijo una palabra que me parece muy interesante. Él dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella, ¿cierto? No podemos evitar la tentación. Hay tentación a diestra y a siniestra. No podemos evitar que nuestros corazones se sientan tentados porque somos pecadores. Pero no debemos dejar que la tentación haga nido en nuestra cabeza, que haga nido en nuestro corazón y que termine llevándonos al pecado. Como pueblo de Dios estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Si has caído en alguna situación que ofende al Señor, que es contrario al diseño de Dios, pues hoy estamos llamados a pedirle perdón a Dios.
a confesarle nuestros pecados, a arrepentirnos delante de su trono de gracia, a pedirle que nos ayude a vivir de una manera digna del llamamiento que Él nos ha hecho. Así que mis hermanos, les animo a que en este tiempo le pidamos a Dios fortaleza, le pidamos a Dios que nos ayude, le pidamos a Dios también por la vida de nuestros jóvenes que son tentados, le pidamos a Dios que nos ayude a criar a nuestros hijos con responsabilidad, que ellos aprendan a ser responsables de sus actos y que en todo lo que hagamos vamos a honrarle con nuestra vida, con nuestra sexualidad, con todo lo que hacemos. Vamos a orar al Señor y a pedirle que nos limpie. Amado Señor, gracias te damos por este precioso texto. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, tú nos recuerdas que la sexualidad es un regalo precioso que debe ser disfrutado dentro del marco legal que tú has instituido, que es el matrimonio. Señor, que todo lo que se hace por fuera del matrimonio es pecaminoso, Señor. Rogamos hoy, Padre Celestial, por nuestras vidas, para que tú nos limpies, nos perdones, por la vida de nuestros hijos, Señor, para que nos ayudes, Señor, a criar nuestros hijos en el temor de Dios como hombres responsables en todos sus actos, incluyendo en su sexualidad. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, como padres, a poder poner en el corazón de nuestros hijos el deseo de la responsabilidad, Señor, la realidad de la responsabilidad. Guárdanos de ese amor alcahueta, Señor, que quiere quitarle a nuestros hijos la responsabilidad. Ayúdanos a ser los hombres, mujeres responsables de lo que hacen. Pedimos para que les guarde su corazón. Mira cómo está el mundo corrompido hoy en día, para que nos ayudes a ser hombres y mujeres de carácter, para poder decirle no a lo que está mal, Señor, para poder vivir en la libertad de aquellos que tienen la ley de Dios en su corazón. Ayúdanos, como Sadrach, Mesach y Abednego, levanta el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, en medio de una sociedad pagana y corrompida. Ayúdanos, que ellos se levanten como hombres capaces de decirle al mundo y a sus propuestas, decirle no. Ayúdanos, que nuestros jóvenes, nuestros muchachos, Señor, se levanten como Daniel, como aquellos hombres de la Biblia, que a pesar, Dios mío, de la cultura, a pesar del pecado que abundaba en la época de cada uno de ellos vivieron conforme al diseño de Dios. Ayuda a las jovencitas, a las niñas, Señor, a las jóvenes a vivir su vida, su sexualidad, su vida completa, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Rogamos por cada uno de ellos, Señor, para que tu gracia los ayude, los fortalezca y les dé la capacidad, el poder de hacer las cosas conforme a tu palabra. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Límpianos hoy de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que en nuestro corazón hayamos sentido, deseado, pensado, contrarias al diseño tuyo, que son abiertamente pecaminosas, Señor. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón y santifícanos cada día, que podamos vivir para tu gloria. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.